Estamos de regreso con nuestros invitados, el padre Augusto Meloni y el biólogo Luis Arbaiza, para hablar si todo lo tecnológicamente posible es éticamente aceptable o no. Ya saben que pueden seguirnos en vivo, tanto en el Facebook de Con Qué Derecho como en el Facebook de Onda Digital Televisión. Bien, el tema es bastante amplio, tratemos de centrarnos un poco. Yo creo que lo vamos a empezar y vamos viendo cómo es el tiempo con nosotros para ir ampliando, pero empezaremos con el tema de lo que es reproducción humana asistida, dado que tanto el padre como tú y yo tenemos alguna conexión con las técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Nosotros estudiamos juntos una maestría, estábamos comentando detrás de cámaras, y sé que tú también has trabajado en un laboratorio de infertilidad. Entonces, hay una línea muy delgada, ¿no?, entre lo que se puede o no se puede hacer. ¿Cómo saber qué cosa es bueno o malo en lo que se refiere a tecnologías de la reproducción humana? Me gustaría que cada uno exprese su opinión. Empecemos con, no sé, con usted, padre. Claro, este es un tema controversial, un tema no tan conocido por la opinión pública, y es un tema que tiene varias aristas. Definitivamente, las tecnologías pueden contribuir y aportar a resolver muchos problemas humanos, pero las tecnologías y el uso de la ciencia, la aplicación de la ciencia, depende cómo y con qué intencionalidad se usa, y por eso requiere análisis caso por caso. En el caso específico del tema de la reproducción, de la procreación, decimos nosotros, porque desde la perspectiva de la fe, la vida humana no es equivalente en dignidad a la vida de los animales. El ser humano no es un mero animal inteligente, un mero animal político. Entonces, la vida es un don de Dios, y como don de Dios, la paternidad y la maternidad no son derechos, y en tanto que no son derechos, sino que son dones de Dios, no se pueden conseguir a cualquier costo y valiéndose de cualquier medio. Entonces, sobre esos elementos es que la vida la entendemos como fruto del amor de un hombre y una mujer dentro del matrimonio, y si es que algunas Pero antes quiero darte la palabra a ti, Luis, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esta línea entre lo bueno y lo malo. Yo no creo que sea tan delgada ni tampoco tan ambigua. En realidad, la diferencia entre lo bueno y lo malo, más que provenir de dogmas o de recetas misteriosas de antiguos, literaturas antiguas, hebreas o cosas así, proviene de un criterio que todos podemos entender. Malo es aquello que produce sufrimiento a los seres que tienen sensaciones, incluidos los animales, ¿no? Por eso me parece que poco ético es, digamos, ya separarnos de los animales cuando pueden sufrir igual que nosotros. Y entonces, y es algo bueno o inocuo, algo que no produce ningún daño a los seres que tienen sensibilidad. En este punto, entonces, con este criterio de lo bueno y lo malo, que para mí es nítido, podemos examinar las tecnologías de reproducción asistida concretas. Digamos, las menos invasivas están la inseminación artificial, que implica, digamos, que un hombre se masturba, creo que eso ya es censurado por la Iglesia, se procesa esa muestra de semen, y luego es introducida dentro del útero de la mujer. Esa es la técnica menos invasiva. Las técnicas de fertilización in vitro implican ya que se extraen los óvulos del cuerpo femenino, y lo mismo con los espermatozoides. Y luego hay técnicas mucho más profundas, como por ejemplo el ICSI, que es la inyección de un espermatozoide en un óvulo, y mecánicamente, por supuesto todo fuera del cuerpo de la mujer. Y bueno, luego ya vienen tecnologías ya futuras,
como por ejemplo la posibilidad de que dos hombres puedan tener hijos a través de la ingeniería genética, que ya hablaremos en algún momento. Dejémoslo ahí porque empecemos de menos a más, ¿no? De menos a más. Entonces, el padre habla de que en realidad, o sea, tener un hijo no es un derecho, sino que realmente la vida es un regalo, es un don, ¿verdad? Y finalmente, bueno, si dentro de la pareja, usted dice, ¿no? Uno de los dos tiene problemas, o los dos tienen problemas, la ciencia puede ayudar, pero eso sería el tema. ¿Cómo ayuda? Ya se ha reconocido hoy en día por la Organización Mundial de la Salud que la infertilidad es una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si hoy en día hay trasplantes, incluso hasta de corazón y etcétera, de órganos, ¿no? Si una persona, Dios me dio la vida, ¿no? Con un corazón que me empieza a fallar y que si no recibo otro, pues lo más probable es que yo muera, ¿no? Y sí se permite, la iglesia, hasta donde yo sé, no critica el hecho de que yo pueda recibir el corazón de otra persona. Sin embargo, si yo recurro a la ayuda médica para una inseminación intrauterina, empezando por lo menos invasivo, o una fecundación in vitro, la iglesia no está de acuerdo en ese sentido. O sea, ¿eso me lo puede explicar un poquito mejor? O sea, definitivamente todo lo que implique mejora en la salud, en la sobrevida, en combate de las enfermedades, progresos de la ciencia, de la medicina, son cosas que hay que alentar. Ahora, cuando se trata de nuevas vidas, de otra vida diferente, entonces ahí lo que hay que ver es que esa vida no pueda correr el riesgo de ser sujeta de manipulación, de utilización y de aprovechamiento de intereses ajenos. Entonces, nosotros, claro, si es que lo discutimos es técnicas y procedimientos, aparece una discusión aséptica, una discusión, yo diría, sin mayor controversia, ¿no? Porque es discutir un procedimiento, discutir una técnica, sus posibilidades de beneficio, y entonces podría parecer como un tanto contradictorio que alguien cuestione los beneficios eventuales de esa técnica. Pero sabemos en la experiencia de la humanidad que muchas veces esas técnicas y esos avances científicos y sus consecuencias tecnológicas han traído dolor, sufrimiento, frustración y muerte a millones de personas a lo largo de la historia, y en algunos casos dramáticos relativamente cercanos, como por ejemplo la energía nuclear, pueden ser utilizados de distintas maneras. Entonces, no hay que tener un criterio de temor ni miedo ante la ciencia, ante la técnica, pero tampoco es algo que digamos, bueno, son técnicas, avances, todo es bueno, a priori. Y en el caso específico de la vida, en el caso específico de nueva vida, que son nuevas personas, yo diría con mucha mayor razón. Como decíamos hace un momento, en realidad la ciencia no es buena ni mala, sino es el uso para el cual se le va a dar, ¿no? Ahora, es verdad que si se abre la puerta, ¿no? Estas técnicas que entran e ingresan al mundo de los orígenes, digamos, puede prestarse a cierta manipulación, y no falta gente sin principios, sin ética, que quiera hacer pues experimentaciones o cosas medio extrañas por ahí, ¿no? Pero digamos que para parejas, porque es muchísima la gente que tiene un sufrimiento en realidad. Conozco de cerca, veo todos los días personas que su proyecto de vida, porque uno podrá decir, bueno, pero mira, si no puedes tener hijos, ¿no? Adopta, ¿no? Cosa que no es fácil, dicho sea de paso, o si no, pues dedícate a viajar, cómprate un perrito, una mascota, etcétera, ¿no? Cambia tu vida, resígnate a que no puedes. Es como si, volviendo al tema del corazón, bueno, resígnate que si te acabó, pues tu vida va a llegar a su fin, tu corazón falló y ya no hay trasplante posible para ti porque no deberías, ¿no? O no utilizar la ciencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, tu vida, falló tu riñón, falló tu hígado, falló tu pulmón, y hasta ahí llegó tu vida, ¿no? No utilizas la ciencia. Entonces, hay personas que simplemente, por ejemplo, en una inseminación intrauterina, en donde la más sencilla,
con espermatozoides del esposo y óvulos de la señora, que solamente que tenga una obstrucción en las trompas, qué sé yo, y una sencilla técnica lo puede solucionar el problema. Y de hecho conozco muchas personas que lo han hecho y tienen hoy en día y son familias felices. Sin embargo, la Iglesia lo prohíbe porque sé que habla del acto unitivo procreativo de la unión conyugal. Ahora, si por ejemplo la masturbación es el problema porque no se obtiene de una manera, digamos, digna o algo, con una punción testicular, por ejemplo, se puede hacer el procedimiento, también sería un pecado porque hay gente que por su religión no acude a la ciencia, o sea, al uso de esas técnicas que podría solucionar su problema de querer tener una familia. Es que por eso hay que entrar a clarificar las distintas alternativas, ¿no es cierto? Pero en ese caso puntual, entonces, ¿la Iglesia también lo prohíbe? Si nosotros nos el pronunciamiento de la Iglesia es general, ¿de acuerdo? No se refiere puntualmente a la técnica de fertilización. Es una recomendación, exhortación de madre y maestra en humanidad a la prudencia, a la humanidad, para que sepan que el uso indiscriminado de la ciencia y de la tecnología, en este caso específico referida a la reproducción, tiene riesgos, porque definitivamente no es que la Iglesia esté pesimista, sino que la experiencia humana nos muestra eso. Entonces, un uso indiscriminado puede traer consecuencias, porque definitivamente está vinculado a capacidad adquisitiva, está vinculado a la disponibilidad que no es uniforme ni universal por esas técnicas, a unas reglas que no están explícitas, y vemos una tendencia justamente de mal llamar a la libertad a hacer lo que le da la gana. Entonces, ahora se entiende libertad como hacer mi voluntad, y los medios de comunicación, la sociedad contemporánea, posmoderna en que vivimos, exalta y exacerba esas formas y trata de mostrar como vidas destrozadas, sin ningún futuro, infelices, sufrimiento, a formas de vida que no tienen negada ningún desarrollo pleno en su máxima expresión humana. Entonces, claro, en ese contexto se necesita poner todos los elementos para tener un juicio razonado, para poder encontrar decisiones entre opciones buenas. Ok, Luis, para ti la autonomía de la voluntad es un uso indiscriminado de una libertad sin responsabilidad. Primero quisiera cerrar una cosa que dijiste tú acerca de la ciencia. O sea, la ciencia en realidad no es ni buena ni mala. La ciencia es o cierta o falsa. O sea, las teorías científicas son verdades simplemente, no son ni buenas ni malas. Las tecnologías son las que sí están cargadas de son buenas o son malas. Para uno son buenas, bueno, para el padre la inseminación es algo malo. Para mí es algo bueno porque resoluciona un problema. Es más, diría además que la prueba más sencilla que se hace en una clínica de fertilidad es el espermatograma, o sea que es un análisis que se hace en el semen del hombre para ver cómo está, qué le pasa. Cuando yo trabajé en la clínica, la patología que más se encontraban eran o sea, la razón por la que más hombres que estaban con problemas de fertilidad era porque tenían infecciones de próstata o de vesícula, cosa que una vez detectado con el espermatograma se solucionaba fácilmente con unos antibióticos. Pero para la Iglesia, incluso esta prueba que puede salvar a un hombre de una infección sería un pecado, porque para poder producir los espermatozoides tiene que masturbarse. No puede tener relaciones con su mujer, sino que tiene que ir al baño de la clínica, masturbarse, emitir en un frasquito. Y bueno, ya hasta eso ya estaría prohibido por la Iglesia. Yo pienso que es falso que se diga que todas estas tecnologías, cuidado, ahí viene el lobo, porque mira, si seguimos usando tecnologías para ayudar a la gente, va a caer un rayo, va a venir algo malo, va a pasar algo terrible. Y eso es falso, porque quisiera que me señalen qué tecnologías de la reproducción que estamos hablando, inseminación, espermatograma, etcétera, etcétera, captación espermática, ha hecho daño. ¿A quién le ha hecho daño eso? Yo me refiero, ¿no? Aquí me permito ir, y con eso vamos a irnos al corte, ¿no? Que tal vez
estas técnicas, por ejemplo, que sí podrían ser un poco más cuestionables, sería un examen de diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, donde puedes detectar que ciertos embriones tienen alguna anomalía, algún problema, ¿no? Por ejemplo, digamos puntualmente síndrome de Down. Entonces, ¿qué hace con esos embriones? Descartarlos. Con eso nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con nuestros invitados Lucho Arbaiza y el padre Augusto Meloni. Ya volvemos en Con qué derecho. Estamos de regreso, esto es Con qué derecho. Nos quedamos en un punto, veo, picante, ¿no? Bien. ¿Qué cosa me comentas tú respecto a lo que dije yo, ¿no? En el caso de los exámenes de diagnóstico genético preimplantacional, por ejemplo, sí, ¿no? Ya, eso, creo que el problema, la discrepancia con el padre y en general con la iglesia está en dos miradas. Una mirada, digamos, confesional acerca de la ética y una mirada, digamos, racional sobre la ética. Yo he dicho que mi criterio es, si hace daño es malo. Y hoy hay otro criterio más racional, diría yo, ¿no? Ateo, y es el siguiente, que la persona humana empieza y termina cuando comienza la vida mental, o sea que cuando hay cerebro, cuando hay pensamiento, cuando hay yo, hay una persona. Entonces, por ejemplo, cuando una persona envejece y su cerebro deja de funcionar, aunque su cuerpo esté respirando, consideramos que esa persona ya terminó, no está sufriendo, esa persona ya desapareció su mente. Lo mismo pasa con los embriones. Los óvulos fecundados. Entonces, ¿a qué edad empezaría para ti la existencia de vida humana? Para que tenga... Cuando el cerebro se ha desarrollado y tiene rasgos humanos. Eso pasa muy adelantado el embarazo. Entonces, cuando en estas técnicas reproductivas, por ejemplo, cuando el ejemplo que das tú, en que se examinan células para saber si el embrión va a tener síndrome de Down o una recatafila de enfermedades genéticas, yo diría que interrumpir el desarrollo de ese embrión no es matar a una persona, porque no hay ninguna persona ahí, solamente hay una serie de células que no tienen ninguna sensación, no tienen pensamiento, no tienen mente, no tienen capacidad de sufrir. Si nadie sufre, no hay ningún acto malo ahí. No tiene alma. El embrión no es vida humana para ti. No, para mí no es una persona, es tejido humano. Así esté anidado, implantado. Si no tiene corteza cerebral. Claro, si no tiene cerebro, ¿quién se está sufriendo ahí? Nadie. Postular ideas de que tiene una alma, que ahí hay invisible, hay un fantasmita que es su alma, es postular algo completamente anticientífico, algo que no tiene nada que ver con la realidad de la bioquímica y la biología. Mira, yo quiero ser misericordioso, ya no quiero polemizar, estamos en Semana Santa. Ay, padre, qué bueno. No vengo con la idea de polemizar y tal vez en otro momento conversaremos más. Pero definitivamente una célula biológicamente es vida, está viva o está muerta. Usted está hablando ahorita como médico, ¿verdad? Como médico, como científico, como bioquímico, como sacerdote, porque yo no tengo contradicción entre mi formación profesional y mi formación espiritual, por gracia de Dios y al presente. Entonces, definitivamente, la vida empieza, una nueva vida empieza para los seres humanos y para muchas otras especies en la unión de óvulo con un espermatozoide. Claro. Entonces, sea dentro o fuera del seno materno. Entonces, por supuesto. Entonces entiendo, claro, si para mí eso no es vida, y si vida humana. No es vida, y son cosas, conjunto de reacciones físico-químicas, etcétera, entonces claro, disponerlas de eso es disponer de un objeto. Entonces claro, definitivamente en la disposición de un objeto no hay ninguna consideración ética que me pueda crear muchos problemas. Ahora, pero si es que para mí la vida empieza en la unión de dos gametos, masculino y femenino, formando el cigoto, esa vida ya no es la del gameto masculino, ni la del gameto femenino, ni de los que proporcionaron esos gametos, sino es una vida diferente. Y entonces decir, puedo disponer de esa vida a mi antojo, lleva a estas perspectivas que plantean que el aborto es un derecho y que el aborto es algo bueno. Entonces, claro, por supuesto, si para mí no hay vida, eliminar esos restos es como limpiar una casa. Es bueno. Entonces, ok,
efectivamente existen personas que creen eso, pero no pueden obligar a que todas las personas compartamos esa visión, y no pueden apelar a una supuesta base racional y científica para fundamentar esa creencia, y no pueden denostar de los que discrepan apuntando a que es simplemente una visión confesional, medieval, sin ninguna base científica ni racional. No es plantear la discusión seria. Los científicos, cuando trataban de explorar si había vida fuera del planeta Tierra, lo que buscan es que vaya incluso agua, ni siquiera una célula viva, ni siquiera un fósil. Y acá venimos a decir que eso no es vida, que no es vida humana. Y entonces decir que la vida humana está asociada al desarrollo pleno del cerebro es tener una visión, en mi opinión, parcial e incompleta, contraria a la ciencia. Por supuesto, en esas condiciones, entonces la eutanasia también se dispone. Claro. Y justamente bajo esa perspectiva lo que estamos es advirtiendo que son los poderosos, los que tienen medios materiales, etcétera, los que van a disponer de los débiles. No solo descalificándolos por alguna creencia, etcétera, sino simplemente ya considerándolos cosas, ni siquiera personas, ni siquiera vida. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo es que este desarrollo científico y tecnológico trae una serie de desafíos y se merece una discusión serena, profunda, que se expliciten los argumentos. Definitivamente este espacio es positivo, abre un primer intercambio, pero son cosas que necesitan una mayor elaboración. Te agradezco, sí. Bien, yo discrepo ahí, yo creo que sí se puede contestar racionalmente y refutar, porque en la ciencia no es que todo, a diferencia de las opiniones, no todo es verdad, sino que algunas cosas son verdaderas, otras cosas son falsas, según el sustento que hay. Bueno, sobre esto creo que no sé si es tramposo o es una confusión. Bien, que todos están confundidos en la iglesia cuando dicen vida y luego hablan de seres humanos. Fíjate que el espermatozoide y es vida tambibién. Pero vida unicelular, no vida humana. Claro, entonces no es una persona. Entonces, permítame, por favor, padre. Entonces todos dicen, bueno, ahí comienza la vida. Ya no hay duda que comienza la vida, pero creo que lo dijo el padre también. No es lo mismo la vida humana que la vida no humana. Entonces, la personalidad, el yo, o sea, es lo que perdemos cuando morimos. No aparece cuando se junta el espermatozoide y el óvulo. Obviamente eso es algo vivo, pero yo también puedo decir que esa maceta que tiene un rododendro también es un ser vivo, o esa cucaracha que está en la cocina también es un ser vivo. Sin embargo, no es suficiente que sea un ser vivo para que tenga una regatafila de derechos, ni alma tampoco. Entonces yo creo que o hay una confusión o es un juego de palabras tramposo, diría yo, cuando uno dice vida humana. En realidad el problema es cuando comienzan los seres humanos a ser. Entonces los seres humanos comienzan a ser cuando el cerebro ya se distingue de los monos, y entonces aparecen, digamos, ya incluso yo diría que la piedad no solamente es cuando aparece la vida humana, sino cuando aparece la capacidad de sufrir. Yo, por ejemplo, si me encuentro con un ratón o me encuentro con un pajarito, que por supuesto no es vida humana, pero tiene la capacidad de sufrir, me parece a mí malo hacerlo sufrir. Por ejemplo, hacer sacrificios a los dioses o esa clase de cosas que se hacían antes. Eso me parece que es malo. Entonces, es malo toda intervención sobre los fetos o los embriones cuando tengan capacidad de sufrimiento, y eso ocurre realmente muy tarde en el embarazo, cuando ya hay un gran desarrollo del cerebro. Entonces pienso que no, es también injusto que se diga, y me parece que es una falacia de generalización apresurada, decir de que, fíjate, mira, yo he dicho que los embriones son cosas. Yo digo que no he dicho que sean cosas, yo digo que son tejido vivo, pero como hay tejido, como una bolsa de sangre, digamos, que hay en un banco de sangre, y en ese estatus, digamos, no una cosa, sino un tejido. Y decir que de ahí se colude de que, mira, entonces eso va a hacer que los poderosos vean a las demás personas como cosas, es contradecir lo que yo digo tramposamente, porque lo que yo he dicho es que adquirimos derechos cuando adquirimos la capacidad de sufrir.
Y las personas, digamos, esas supuestas personas abusadas por los poderosos tienen capacidad de sufrir. Así que no se colude de lo que yo digo, de que los derechos aparecen con la capacidad de sufrir, con que los poderosos van a abusar de los pequeños. Es otra vez la idea de que cuidado, ahí viene el lobo, y realmente no viene ningún lobo, de eso no viene nada de eso. Claro, bueno, yo no estoy hablando de lobos, ¿no? Pero definitivamente no es producto de mi imaginación, ¿ya? Sino son de lo que observamos en la realidad. Definitivamente, ¿en qué se fundamentan las posiciones proabortistas? Justamente en ese tipo de argumentos, de que son tejidos, que son un cúmulo de células, que no es una persona, que no tiene completo el desarrollo del sistema nervioso central, y entonces no es vida. Es más, la candidata frustrada a las elecciones en Estados Unidos, en los últimos debates, Hillary Clinton, decía que hasta antes de la coronación, con el sistema nervioso central plenamente desarrollado, se podía eliminar porque no era una persona sin derechos. Entonces, ¿en qué momento y con qué criterios se establecen los puntos de corte para esa supuesta asexia científica, etcétera, determinar la vida de esos seres humanos? Se convierte en algo absolutamente arbitrario. En realidad, y entonces, definitivamente, se necesita revisar cuidadosamente esos criterios. Esta idea de sufrir o no sufrir como criterio único y exclusivo es algo que debe de entrar también en las consideraciones. Yo no diría no ser descartado, pero definitivamente no es el único, y yo diría ni siquiera el más importante. Vamos a tener que cambiar de tema, porque si vamos a seguir hablando sobre cuándo es el inicio de la vida, que en realidad no, porque en realidad son miles de posiciones de teoría las que hay, ¿no? Y nunca ha habido unanimidad en ningún lado. Ahora, en cuanto a lo que es persona o vida humana, a veces se entiende hablar de persona como vida humana como sinónimo, pero para los abogados, ¿no es cierto? Persona es cuando ya ha nacido, ¿no? En todo caso estaríamos hablando de los derechos del concebido, aquel ser humano que todavía está dentro del vientre, ¿no? Claro, por lo menos en el Perú. Porque en la Argentina Constitución, se considera persona incluso el que está dentro. En el Perú, en la Perú Constitución, el artículo 2 dice pues sujeto de derechos. Claro, el sujeto de derechos. Para todo cuanto le favorece, ¿no? El entonces, decidir como por ese sujeto de derecho como si fuera simplemente un cúmulo de células, definitivamente no está dentro de nuestro marco constitucional, y los riesgos de asumir esas perspectivas liberales, progresistas, definitivamente, en mi modesta opinión, son altos, y los beneficios supuestos que traen son discutibles. Ahora, este tema que supuestamente era el más sencillo, ¿no? Es una simple técnica de reproducción asistida, digamos, con material genético, incluso hemos estado hablando de claro, de homólogo, en fin, ¿no? Pero pasando a lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? La posibilidad de que los hombres puedan tener hijos biológicos con ayuda de la ciencia. Eso ya es como unión, ya directamente. ¿Qué cosa? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Fíjate que actualmente los gays que quieren tener hijos tienen que adoptar, o si no utilizan un vientre subrogado. O si no hay una donación de óvulos, y con espermatozoides de uno o del otro, a veces como la suerte, no se sabe cuál es el padre, como hizo Ricky Martin. Entonces en realidad ellos tienen hijos con mujeres y luego adoptan esos hijos. Ese es biológicamente hablando, o sea, no diré legalmente, pero prácticamente tienen hijos con mujeres y luego los adoptan y pierden a la madre biológica. Ahí sí yo diría, y creo que en ese punto estaremos de acuerdo con el padre, quizás luego ya no más, y que las personas o los sujetos no son medios, es un criterio kantiano, ¿no? Sino son fines. En ese sentido, fíjate que yo voy a contradecir algunos puntos de la agenda LGTB sobre la adopción. Yo pienso que está mal la adopción, y también esto de que los gays tengan hijos con mujeres, les quiten la madre que sí tienen para criarlos ellos. Bueno, acá no se podría eso, o sea, porque quien estuviese en el mundo, pero sí. Digamos, acá en el Perú, si va a colaborar en un vientre subrogado, no podría aportar el óvulo, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser un óvulo donado con espermatozoides de alguno de estos señores de pareja gay, homoafectiva,
y esto lo llevaría a la persona que es la colaboradora. Finalmente no estaría Claro, pero genéticamente. en todo caso, Pero bueno. lo que ocurre en todo el mundo es que, digamos, las parejas de gays, hombres, digamos, por ejemplo, hombres, teniendo una madre biológica, sus conceptos, sus niños, o sea, sin haber sido huérfano por algún infortunio, hacen huérfano a un sujeto, digamos. Entonces, a mí me parece que ahí no es ético porque, mira, fíjate, se le está recordando unas posibilidades de felicidad a un ser humano. Y yéndome por la vía racional, sin nada confesional. En todo ese caso, yo pienso que la solución proviene de la alta genética, y es lo siguiente. Un espermatozoide y un óvulo en realidad tienen los mismos cromosomas. Cuando se juntan un espermatozoide y un óvulo, se juntan 23 cromosomas, se forman 46 cromosomas, se forma una persona. Eso mismo puede ocurrir si nosotros juntamos un espermatozoide con otro espermatozoide en un óvulo vacío, por ejemplo. Entonces, en este caso, digamos, las parejas de gays, incluso podrían ser heterosexuales también, podrían tener descendencia biológica sin hacer huérfano a nadie, porque en realidad esos serían sus padres, ¿me entiendes? Entonces, me parece que sería más ético así que los hombres pudieran tener hijos entre ellos, o las mujeres pudieran tener hijos entre ellos a través de la genética. Ahora, hay un punto acá, que creo que el padre que es bioquímico me da la razón, que hay una diferencia, no genética, pero sí epigenética entre espermatozoides y óvulos, que es que hay una serie de genes que se prenden y se apagan, que se llama imprinting, y que los hace distintos epigenéticamente hablando. Pero justamente es una cosa que yo estoy investigando. Hay algunas llaves maestras en el genoma que si tú mueves, digamos, la llave, ¡pum!, se prende rosadito, ¡pum!, se prende azulito, digamos, y se podría jugar, estoy hablando hipotéticamente, para convertir espermatozoides en óvulos y óvulos en espermatozoides y permitir pues que haya más posibilidades de qué reproducción. miedo escuchar la opinión del padre. Claro. Padre, ya me voy al infierno de frente. No, definitivamente, Con pues un fast estás comentando De lo que puede dar los avances científicos y las aplicaciones tecnológicas, y la mente del hombre pues puede imaginar y alucinar inclusive que resuelve problemas. Entonces puede ser incluso que algunas personas estén Sí, con se la, lo resuelva de verdad. con la Alguna puede ser convicción, que sí. con la convicción profunda que de repente sí, porque claro, ven su subjetividad y únicamente su situación individual, pero definitivamente pues las cosas son más complejas. Lo que nosotros estamos enfrentando como riesgo es un proceso de individualización al extremo tal que los seres humanos se conviertan en objetos que se compren y se venden en una lógica de una nueva esclavitud servida por una serie de técnicas. La puerta se abre para casos dramáticos, aparentemente excepcionales, con aparente beneficio directo, pero de uso indiscriminado. Porque con todas estas técnicas, no solo personas naturales, sino corporaciones, sociedades anónimas, pueden comprar cigotos y fabricar seres humanos en laboratorio sin ningún criterio y a su necesidad inmediata y sus intereses. Entonces, definir por eso, si es que eso es bueno o no es bueno, etcétera, no es algo tan sencillo. Y nosotros definitivamente tampoco tenemos que verlo únicamente en el seno de una familia, en el seno de un individuo que entre comillas reciben el beneficio, sino de las personas humanas producto de esa manipulación tecnológica, sobre los cuales nosotros no podemos ex ante asegurar beneficios. Es abrir una caja de Pandora, no es el temor del lobo, sino es que definitivamente el ser humano, cuando ve su criterio de discernimiento sobre la base de su interés, su conveniencia, su deseo y su necesidad y sus posibilidades materiales de hacerlo, tiene criterios insuficientes para discernir entre el bien y el mal. Lamentablemente el tiempo nos quedó pero recontra ¿Sí? corto. Ya no tenemos tiempo para más. Me quedó en el tintero hablar sobre clonación, inteligencia artificial, los experimentos que se hacen con células animales en humanos, etcétera. Volvemos con el padre, volvemos. Sí, tendríamos que reunirnos en otro momento. Yo les agradezco muchísimo su presencia aquí, a los dos. Creo que ha sido una reflexión alturada, que es lo que se busca.
y los comprometo para en algún momento continuar esta conversación tan interesante. Con mucho gusto. Muchas gracias, ¿Okay? y que Dios les bendiga. Les daré la bendición por Semana que sí, Santa, padre. y con la esperanza que te conviertas, te voy a encomendar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para Dios no hay nada imposible, no tengas temor. Bueno, amigos.